Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico. Una gran alegría y una gran satisfacción ver que se está acogiendo al público para la presentación de este libro. Nos acompaña, aparte de Marca, que representa el delegado de Cultura, de Patrimonio Histórico, Francisco Camas, y nada más porque hemos tenido muy interesado, con una gran satisfacción por parte de nuestra delegación y de todo el personal del museo, de recibir aquí a Marga, que nos hace muchísima ilusión. No voy a comentaros de cada libro, porque eso lo va a hacer ella, y la presentación la va a hacer nuestro delegado, pero es una gran satisfacción recibir a una persona como Marga, que no solamente es arqueóloga, catedrática de historia de la Universidad de Granada, divulgadora, pero sobre todo a mí lo que más me gusta es la forma que tiene de contar, de transmitir, de ilusionar y documentar. Cuando lees el libro, pues es una verdadera gozada y solamente lo puede leer todo el mundo, no hace falta ser historiador ni arqueólogo, porque realmente está pensado para eso, para todo el mundo y que todo el mundo pueda visitar. Y la perspectiva que aborda de las mujeres es a lo largo de, en este caso, la prehistoria, es increíble. Y nada más, la palabra a Escotamos, que es una voz de cultura, de comunicamiento, y luego pues en realidad nada. Bueno, muchas gracias, Mila. Bienvenido a todos. Una tarde de mucha expectación, porque estamos todos deseosos de conocer lo que vamos a repetir esta tarde. Esta tarde nos vamos a dedicar al Museo de la Mujer. Ahora mismo hay otro libro que se está presentando en los partos de Santo Domingo, también dedicado a la igualdad y al feminismo y también a la educación de los hijos, ¿no? A través de un doctorado que vamos a hacer del Ayuntamiento hace unos años. Bueno, como ha comentado Mila, lo que la formación académica es contundente y fortalecedora, por lo que nos da hoy Margarita Marga y su intención. Margarita es mi madre y yo soy Bueno, pues eso. También quiero agradecer a otra Margarita, Margarita Lozano, que está en una gran activista cultural y comprometida con la ciudad, parte de su biografía, que es la biblioteca que tiene calle Algarve. Ella ha sido el nexo de unión cada vez que esté con nosotros esta tarde Marga con nosotros. Bueno, pues nada más, solamente agradecer por nuestra asistencia y estamos deseosos de conocer, y yo sobre todo feliz de saber cómo has conseguido conocer. Hace mucho tiempo creo que no lo he contado. Así que muchísimas gracias y continuamos. muy bien. ¿Se escucha, no? ¿Está bien? Sí. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, ¿verdad? Por esa sala tan llena de espacio. Llena de la de carnaval que está ahí, con otra presentación de libros. La verdad es que es emocionante estar aquí en el Museo Arqueológico presentando la historia del libro. Yo también quiero empezar agradeciendo efectivamente a Margarita este conocimiento que las redes sirven para muchas cosas malas, pero sobre todo sirven para muchas cosas buenas, para interconectarnos, para conocernos, para poder, ¿no? Acercarnos a personas que a lo mejor de otra manera pues sería más complicado. Y la verdad es que con Margarita pues tocar es algo genial, fenomenal, además de que prácticamente que salió el libro, ella estaba empeñada en que viniera, que tenía que ver, y bueno, pues agradezco mucho por esa pasión que le pone a los libros y a la cultura, y agradezco muchísimo al Museo Arqueológico de que no haya
el que haya prestado su espacio tan maravilloso para presentar, porque yo creo que este libro no se presenta en el museo, ¿no? Porque yo voy a hablar de muchas cosas que pasan en los museos también. Y por supuesto al ayuntamiento. Al ayuntamiento, muchas gracias por venir, por dejarla, por estar aquí esta tarde, porque el grupo también es un refrendo importante para mi libro, a conocer lo que voy a contar. Bueno, yo voy a hablar un rato y luego si queréis, pues establecer un diálogo, o si contáis, o si hay gente que ha leído el libro ya quiere decir algo, contarme cualquier cosa, o si hay gente que no lo ha leído, pues yo la convenzo para que podemos hablar de todo. Pero yo lo que hago es contar un poco de dónde viene, ¿no? El libro y por qué lo he escrito y qué es lo que intento. Mira, a mí no me han preocupado las mujeres siempre, ¿vale? Yo cuando hice la carrera a mí nadie me hablaba de mujeres, una carrera de historia, 29 años, y a mí nadie me hablaba de mujeres, más allá de Isabel la Católica y de otras mujeres señeras, pero las mujeres en general no se hablan. Tampoco se habla mucho más ahora, pero algo más sí. Pero luego cuando yo estaba, pues solo se hablaba de esas mujeres que la historia la había colocado en determinados lugares prominentes, pero no de otras tantas que habían sido ocultadas. Ahora se habla un poquito más, ahora en los libros de texto de primaria y secundaria hay algo más, mucho más, sin duda. Y en las universidades, pues depende de la universidad. Sí, asignaturas, pero la arqueología de Granada, y no hay historia de las mujeres y de la historia, pero no vaya a pensar que tampoco se habla mucho más. Y esto es porque se ha entendido que contar la historia desde el punto de vista de los hombres únicamente es ciencia. Y que con eso ya tenemos muchos libros. Que no hace falta contar. Porque se puede contar. Y no hace falta. No. De hecho, a mí en algunas ocasiones me acusan de ser poco científica porque hablo de mujeres. Como que estoy haciendo política porque hablo de mujeres. O hablo de mujeres. Yo creo que es más político negar que la mitad de la población ha estado existiendo, negarla, no contarla. Yo no sé qué más que lo que yo hago. Pero, bueno, es verdad que la historia se ha contado sin nosotros. Y sin los niños y las niñas, tampoco se habla de niños. Y tampoco se habla de gente de niños más superior. En la historia no hemos dejado a mucha gente. A mí me preocupa la mujer. Pero como he dicho, no me preocupaba. Yo pensaba que estaba viendo la historia que tenía el discurso histórico. Yo hice una tesis doctoral que era de instrumentos de piedra tallada. Yo hablaba de cuchillos, de paredes, de eso es lo que yo hacía de la tesis. Y cuando tú haces una tesis, estaba diciendo, ¿dónde está la gente aquí? ¿De verdad está viendo la persona? Si no, ¿para qué estoy haciendo yo? No, si yo he hecho historia porque me gusta conocer lo que pasa en la sociedad del pasado, ¿cómo que no estoy viendo a la gente? ¿Cómo que no estoy viendo? Ya no sé cómo estoy viendo a mujeres, porque todavía no se menciona la cosa. Pero no estoy viendo a la gente. Dice, esto no pasa, esto tiene que cambiar. A mí me encanta. Y empecé a leer lo que se había escrito. La arqueología, esta perspectiva feminista, la arqueología que nos intenta simplemente poner a la mujer en su sitio que corresponde históricamente, acabar con el estereotipo, acabar con la idea de vida. Bueno, pues, esto es una perspectiva realmente la arqueología es muy cercana a lo que el artículo que se escribe sobre arqueología de género a nivel mundial, es decir, cuando se escribe la lista de alto impacto en 1980 actual, es muy cercano. ¿Por qué? Porque se piensa que la arqueología es una ciencia tan objetiva que contar sobre esa parte es importante. Y claro, yo decía, ¿por qué tenemos esta conciencia? ¿No? ¿Por qué tenemos esa idea de que si no hablamos de mujeres no pasa nada? ¿Por qué? Entonces a mí me empecé a pensar en esos orígenes de la arqueología científica en el 19, en la segunda mitad del 19, y empecé a ver que
Y claro, que cuando la arqueología se transforma en una disciplina, es decir, que hace ciencia, que hace discurso científico, que se enseña en las universidades. Claro, en ese momento, en la segunda mitad del 19, quienes hacen ciencia, todas, son hombres de la élite intelectual y económica. No son por los hombres, son un grupito de hombres. Y es un hombre, claro, ¿qué le preguntan a la sociedad del pasado? Pues le preguntan por las cosas que ellos entienden que son importantes en su sociedad. Así que le preguntan por ejemplo, por la formación del Estado, por la jerarquización, por el poder político. Tened en cuenta que en el siglo XIX han terminado, por ejemplo, todas las guerras napoleónicas y ahora todos los estados están intentando decir, no, mi frontera llega hasta aquí, porque yo tengo a mis ancestros aquí. Y no, y ahora mi frontera llega hasta aquí porque fíjate que esta cultura es la de mi ancestro y llega hasta aquí. Entonces empiezan a pensar en esos términos, en cómo se construye el poder, en cómo se mantiene el poder, en cómo se usa la violencia y el conflicto en un momento también de guerra. Y empiezan a preguntarse por las tecnologías que mueven el mundo. Y en el siglo XIX acaba de terminar también la revolución industrial, que tiene que ver con la metalurgia, con la siderurgia, con los minerales. Así que es verdad que eso transforma el mundo, no solo el mundo occidental, luego transforma ciudades, barrios, mueve gente del campo a la ciudad, crea nuevos puestos de trabajo, cambia completamente la fisonomía de los países, pero también la de otros países a los que se va a explotar los recursos, o sea que realmente la revolución industrial cambió el mundo entero. Y entonces dicen, pues si esto no ha cambiado el hablar de metales y el utilizar metales, entonces tenemos que ir también a la prehistoria porque la gran revolución ha tenido que ser la revolución del metal. Y fíjense cómo se ordena en la historia, en la prehistoria, ¿no? Era de piedra, era de bronce, era de hierro. Eso son las industrias importantes. Pero además está pasando otra cosa, y es que las mujeres están volviendo una vez más a pedir el voto. Están las sufragistas otra vez diciendo que queremos votar, pero que queremos sobre todo ser votadas. Es que queremos votar en los sitios. Las mujeres llevan desde la Revolución Francesa, incluso antes, pero luego la Revolución Francesa, queriendo ser ciudadanas y negándoles sistemáticamente a ser ciudadanas. Esto de los derechos del ciudadano, el hombre y el ciudadano son del hombre y del ciudadano. No entendamos que estamos hablando de género, que las mujeres se volvieron a quedar atrás de la Revolución Francesa. Y el 19 está diciendo que queremos votar, que queremos hacer. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la arqueología ahí? Dice, vamos a remontarnos al pasado y vamos a explicar a esta sociedad del 19 por qué las mujeres no deberían votar, por qué las mujeres no deberían estar en el poder. Entonces se va a Heródoto, que genera el mito de las Amazonas. Nosotros ahora mismo, el mito de las Amazonas la entendemos porque mujeres fuertes, ¿no? que son guerreras y tal. Cuando Heródoto escribe el mito de las Amazonas no lo hace en ese sentido, lo hace para decirle, fijaros griegos, lo bien que se vive en nuestra civilización. Fijaros lo mal que viven los lugares donde las mujeres mandan. Fijaros que esta señora vive en medio de Europa, allí en páramos perdidos, son mujeres que se cortan el pecho para poder disparar mejor, que tienen a los hijos y son varones y los abandonan en los cruces de camino, fijaros que incivilizadas, porque son las mujeres las que mandan. Fijaros lo bien que vivimos en este Mediterráneo. ¿Quiénes mandamos aquí? ¿Cómo estamos ordenados? Nosotros mandamos, vosotras en vuestra casa. Entonces se retoma ese para decir, cuidado con los lugares en los que las mujeres mandan. Y todo eso es la arqueología del 19. Entonces esas son las preguntas que se hacen en la arqueología del 19. La arqueología del 19 las mujeres no les interesamos para nada. Si no somos nada socialmente, porque vamos a hacer algo en el discurso histórico. No estamos, simplemente no estamos. Y claro, ¿cuál es el problema? El problema es que eso sucede en el 19, se pone el acento en determinadas tecnologías, en determinadas actitudes, en determinados tipos de comportamiento, y lo demás se entiende que no es importante históricamente. Y lo que ha pasado en la arqueología es que, a pesar de que por la arqueología han pasado un montón de paradigmas teóricos diferentes, ¿no? Porque estaba esa arqueología más tradicional, pero luego vino la nueva arqueología, vino el marxismo, el materialismo histórico, la nueva arqueología, el funcionalismo, el postprocesualismo, todo, que es verdad que cambiaron muchos aspectos de la arqueología, pero siempre miraron lo mismo.
siguieron mirando las mismas tecnologías, siguieron mirando los mismos discursos, la política, el poder, la jerarquización. Eso es lo que miramos. Claro, llega el feminismo a la arqueología y dice, muy bien, esto es lo que habéis mirado hasta ahora, nosotras vamos a dar una golpecilla, no nos vamos a quedar muy calladas, pero vamos a hacer así. Si vosotros habéis mirado esto, nosotros vamos a hacer y vamos a abrir el ámbito, vamos a abrir el espacio, y vamos a ver más cosas que no os ha dado por mirar. Vamos a hablar de otras cuestiones que forman parte de quienes somos como gente, como historia. Entonces, eso es lo que hace la arqueología, mirar otras cosas, hacer otras preguntas completamente distintas. Yo aquí os voy a traer muchos ejemplos que son ejemplos muy científicos, es decir, que todos son con estudios de materiales, con analíticas de las más modernas que hay, para demostraros, porque algunas veces parece que hay que demostrarlo, que las mujeres en la prehistoria existían. Y para eso hace falta ciencia, pues si para eso hace falta ciencia, aquí está la ciencia. Pero lo importante siempre va a ser que estamos ahora preguntando cosas distintas, cosas que no habíamos preguntado nunca. Y claro, en esa idea, la arqueología al fin y al cabo lo que hace es sustentar el discurso actual, ¿no? Y hoy en día, mujeres y hombres seguimos siendo desiguales, hay desigualdades. Las normativas mejoran, las leyes mejoran, pero en la realidad mujeres y hombres siguen siendo la actualidad, siguen existiendo desigualdades entre mujeres y hombres. Y la arqueología durante mucho tiempo ha sustentado esos discursos de desigualdad, considerando que las mujeres no hacían determinadas cosas y a lo que realmente se dedicaban no tenía mucho valor histórico, como era el poder. Pues eso es lo que ha sustentado la arqueología, pero lo bueno es que la arqueología, la metodología científica que acompaña a la arqueología, también puede ser buena. Yo considero que la arqueología es un instrumento de transformación social. Yo creo que la ciencia es transformadora. La ciencia tiene que transformar desde la salud y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la medicina y la salud para curar de todas las enfermedades, para vacunar, para todo. La ciencia que se dedica a la tecnología pues tiene que trabajar para que, pues fijar la pandemia que hemos pasado, que hemos estado comunicados por el FaceTime y por el móvil, y hemos visto a las abuelas, y hemos visto, ¿no? Porque ha unido, ¿no? La tecnología ha unido, ya ha intentado, como dice el filósofo Vicente Martínez, eliminar el sufrimiento humano por medios pacíficos. Eso es la ciencia. Fijaros cómo está defendiendo la ciencia. Acabar por medios pacíficos con el sufrimiento humano. Bueno, pues también hay un sufrimiento humano que podemos acabar de la ciencia humana y de la ciencia social. Y es ese desconocimiento que tenemos del otro o de la otra, de quien tenemos enfrente. Ese desconocimiento que a través de la historia, del arte, de la arqueología, de la antropología, podemos conocer, podemos ver cómo otras sociedades han solucionado sus problemas de forma muy distinta. Y no hay soluciones únicas, y la violencia no es la única solución, y se puede vivir en sociedades que son más igualitarias. Todo eso nos enseña la historia de la arqueología. Pero como digo, eso es la aportación que debemos hacer, y esa es la idea que yo tengo de la arqueología. Yo vengo a contar esto porque hay en la actualidad muchas mujeres que todavía están muy influenciadas por la construcción que se ha hecho de quiénes somos, y la arqueología ayuda a eso. Uno de los grandes temas que tenemos en la arqueología son las Venus, ¿vale? Seguramente esta señora os sonará mucho, es la denominada Venus de Willendorf, ¿vale? Y es una estatuilla que salió conocida a principios del siglo XX, en un yacimiento austriaco, en Willendorf, como su propio nombre indica, y os la pongo aquí porque en 2008 una artista italiana que la había utilizado para parte de su obra creativa, subió una foto de la Venus de Willendorf a Facebook, y Facebook la censuró por pornográfica. Claro, es verdad que esto me dice, bueno, es un algoritmo que evidentemente un algoritmo que estaba influenciado por muchas otras cosas, ¿no? Incluso el propio Museo de Historia Natural de Viena dijo, sacó un comunicado diciendo, mira, que está desnuda siempre y nunca saquemos a nadie, no vamos a empezar bien ahora, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Claro, imaginaros la Venus de Willendorf, o sea, hace 20.000 años, 17.000, 20.000 años, puesta como ejemplo de pornografía.
en una red social. Y esto es porque el cuerpo de las mujeres es malo, es pecaminoso, es peligroso, y sigue siendo en la actualidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la prehistoria y decimos, ¿veis? Las Venus son eso, las Venus son esa imagen de sensualidad, de sexualidad, de reproducción. Esto es el sitio de las mujeres en la historia. El paleolítico superior de las mujeres solo son estos. Mira, hay varias decenas, más de 100 figurillas de este tipo. Hay mujeres que sí, que tienen los rasgos sexuales marcados como esta, pero hay adolescentes. De hecho, la primera figura que aparece, que es la de Loregigas, una adolescente, es a la primera la que se llama Venus, porque yo creo que si hubieran puesto en el Google del 19 prehistoria mujer desnuda, o antigüedad mujer desnuda, la que hubiera sido la Venus de Praxíteles, la Venus púdica, la que sale del baño. De hecho, por eso se llama Venus toda la Venus del Paleolítico, por la Venus de Praxíteles. Que es una Venus, fijaros, conceptualmente, teóricamente, ideológicamente, moralmente, que no tiene nada que ver una Venus griega, romana, con la Venus de hace 35.000, 30.000, 20.000 o 15.000 años. Es que no tiene nada que ver. Pero da igual, porque digo, hay adolescentes, hay mujeres de avanzada edad, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que no están, hay mujeres, hay retratos, hay mujeres que llevan gorros, adornos, peinados, vestidos. Da igual, son Venus y todas representan Venus. Fijaros la cantidad de información que estamos perdiendo porque hemos considerado que eso es anecdótico. Que vayan vestidas de una manera, o que sean jóvenes, o que sean mayores, eso es anecdótico. Lo importante es que son cuerpos y son Venus y significa lo que significa, o bien sexualidad o bien reproducción. Ese es el papel de Venus, uno u otro, y eso es lo que se hace con las Venus en París. No le ha dicho nadie que las mujeres tengan que estar solamente situadas en eso. Y se ha hecho a lo largo de todo el siglo XX, se ha seguido llamando el ojo. En la literatura científica ya no aparece el término de Venus desde mucho tiempo. Pero si mañana apareciera una figurilla en cualquier yacimiento del mundo, todos los periódicos, todos los medios de comunicación la llamarían Venus. Y toda la gente, cuando oyera el nombre Venus, se retrotraería a una imagen que probablemente no tenga nada que ver con esa figurilla pensada. Esta es la imagen que tenemos de las mujeres. Vamos a ver lo que las mujeres no han hecho, porque las mujeres no hemos hecho muchas cosas según dicen. Las mujeres no cazan, primer presupuesto. Las mujeres no cazan. Las mujeres no cazan porque las mujeres en su casa somos unos superhombres, eso es lo que salen a cazar. Lo que son los proveedores, son hoy, ahora, justo hasta ahora, seguramente habrá una mujer cazando un niño. Seguramente habrá una mujer cazando un niño. A lo mejor cazando con arco y flecha, pero es que cazar también es el trampeo y cazar también es la onda, eso también es cazar, no se lo olviden. Una vez parece que la caza es solamente matar mamuts. ¿Vale? Porque además no es como un mamut. ¿Dónde lo metes? ¿Quién le un policía? No puede, ¿a quién quiere matar un mamut? O sea, vamos a matar animales que podamos observar, aprovechar. ¿Veis? Muchas veces tenemos una idea. Bueno, pues de pronto aparece, en el 2019, aparece una sepultura de una mujer de unos 17, 19 años en un yacimiento arqueológico de Perú que se llama Villamancha Pacha. Es de hace unos 9.000 años y aparece esta mujer con todo el equipamiento de caza mayor. Puntas de flecha, las lanzas. Y esta noticia dio la vuelta al mundo. Por fin hemos descubierto a la mujer. Ya estáis en otro nivel. Ya estáis casi. Como nosotros. De hecho, le preguntaron a una antropóloga estadounidense, Pamela Keller, le dijeron, en una de estas cadenas que son como la NBC, que son muy cadenas mundiales, le preguntan, oiga, y estará muy contenta, ¿no? Porque usted que es la nueva feminista, porque usted se demuestra que las mujeres, no, y de hecho, miren, hemos descubierto ustedes, nosotros que sabemos hace mucho tiempo, pero vamos, yo estoy súper contenta de que esta noticia ya ha puesto esto encima de la mesa. Porque sistemáticamente se negaba. O sea, fijaros, no había pruebas científicas. De hecho, es que la antropología no dice la antropología cultural nos dice que hay mujeres que cazan. ¿No? Y muchas sociedades no son las que más cazan.
tío. Ah, que te vas, vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se construye un argumento que no tiene ciencia detrás. Es que no hay ciencia detrás del argumento de las mujeres no cazan. No hay ciencia. Hay ciencia en esto. Porque ¿sabéis lo que hicieron cuando descubrieron a esta mujer? Que dijeron, oye, vamos a ver, porque claro, todos pensaron que no existió. Hasta que, claro, cuando hicieron los análisis, dijeron una mujer. Oye, ¿y si estas mujeres serán un plasma o eran mujeres elefantes? Entonces se pusieron a analizar a todas las mujeres, o sea, a todas las sepulturas con armas de la misma época y descubrieron que un 30% de las sepulturas que tenían armas eran de mujeres. O sea, que no era una cosa anecdótica, un 30%, entre un 30 y un 50, por no mentir. Entre un 30 y un 50% eran mujeres. ¿Eran las mujeres las únicas que cazaban? No. ¿Cazaban más las mujeres que los hombres? No. ¿Pero cazaban? Sí. Pues ya está, ese es el daño científico. Las mujeres cazan. Pero fijaros, en esta cosa que ahora tenemos en los periódicos, ¿no? Que como es digital todo el mundo obliga, pues escribirte ya puede decir lo que quiera. De hecho, el nivel académico o el nivel, ¿no? de la información contundente que está al mismo nivel que el cuñado, por ejemplo, la página. Entonces, cualquiera puede decir algo que contravenga lo que una persona preparadísima a la entrevista había dicho lo que tiene que decir, pero cualquiera viene detrás y dice, y todo el mundo, antes se hacía la bata de y ahora se hace el nivel. Entonces, en la del país, había uno que puso un comentario que decía, sí, claro, las mujeres van. Eso está pasando y yo que ¿dónde trajo? Esa es la imagen, ¿no? Que se nos tiene cuando. Entonces, oye, que las mujeres cazan, que no pasa nada, que no se nos va a caer la historia, no se nos va a caer el discurso histórico, que no son las que más cazan, que no son las únicas que. Pero están cazando, pues sí, pero ¿qué vamos a hacer encontrar? Contra la ciencia nos está diciendo eso. O las mujeres no hacen algo. Las mujeres no hacen algo. Y a lo mejor personalmente yo les digo, ¿ustedes creen que las mujeres pintaban en la pintura? A lo mejor dicen, ¿y por qué no? Pero el imaginario colectivo funciona de una manera distinta. Y la cosa está en que hace unos años, en el año 2012, el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que está en la Escuela de Humanes, hizo una exposición sobre el primer arte, las primeras artistas. Y el cartel anunciador es una mujer pintando lo mismo de arte. Bueno, se van a comer al que hizo la ilustración, se van a comer al director del museo porque había dicho, presumía, ¿no? Y de hecho sigue presumiendo, y te va a quedar presumiendo de él. Que eso dije yo que lo hicieran así, ¿no? Y le presumió de eso. Bueno, pues se lo iban a comer porque qué poco científico, porque habían puesto una mujer pintando esta misma. ¿Que cómo se va a saber eso? ¿Cómo sabemos que es un hombre? Porque las pruebas científicas son las mismas. Pero, si ponemos un hombre, no hay que preguntar por qué es. Ahora, como pongamos a una mujer, ¿tú cómo lo sabes? ¿Tú cómo sabes explicar? Bueno, pues aquí, como en todo, la ciencia es nuestra realidad. ¿Que hace falta una huella dactilar para demostrar que la mujer es pintada en la prehistoria? Ahí está la huella dactilar. En el abrigo de, fijaros que incongruencia, el abrigo de los machos de la Granada, que es donde hemos encontrado una huella femenina, la huella de mujer. Entonces, ¿cómo no van a pintar? O sea, de verdad alguien puede imaginar que aquí puede una prueba científica de que las mujeres no han realizado arte rupestre, con lo que significa el arte rupestre a nivel mundial. En ninguna parte del mundo, en ningún momento histórico, alguien de esta sala tiene el conocimiento suficiente para levantar la mano y decir, sí, yo lo sé, que no ha pintado uno. ¿Alguien tiene? No, ¿verdad? Que no es, que no. Primero porque no es verdad. Nos vamos al ejemplo otra vez etnográfico y vemos como ahora mismo hay mujeres en Zambia, en el que el arte rupestre de determinados paneles está vinculado a los ritos de paso de las chicas, de los niños. Entonces, hacen bailes, cantan, cuentan historias y pintan. El arte rupestre no es solo lo que son intercambios, que para mí es, de verdad lo digo, irrelevante si lo pinto de la mujer. No me va la vida que eso, no lo sé, pero no lo sé. De hecho, la que hizo el estudio que permitió luego
el análisis, o sea, el reproducir en la neocueva como está ahora, ella dice, por la envergadura del bisonte, yo creo que debió ser un hombre. Bueno, me da igual, me da igual que ese caso específico sea un hombre o no me importa. Pero todo el arte rupestre, con lo que es el arte rupestre de distinto, de motivaciones distintas, que es su breve, es su libro, es que no tiene otra forma de comunicarse, es su forma de contar la historia. Es decir, yo estuve aquí, esta comunidad estuvo aquí. Ya hay paneles con manos de personas de todas las edades, de ambos sexos. Hay manos de bebé, la cueva del pincho, hay manos de bebé de base. Porque es una forma de comunicar, de que toda la comunidad se sienta implicada en esa creación, en esa forma de contar quiénes son. No tienen otra forma, tienen la oralidad y la lectura. Entonces, ¿cómo de verdad podemos afirmar y hacerlo tan contundentemente que no hemos pintado nunca nosotros? ¿Hace falta la voy a alquilar? Aquí es que lo voy a alquilar. Otra noticia que dio la vuelta al mundo y también era, por fin se ha demostrado que la mujer también. Claro, ya está. La ciencia, me da igual, se hace falta, se demuestra, así que no hay ningún problema. Afortunadamente ahora tenemos metodologías que nos están situando a las mujeres, nunca han estado, pero vuelvo a repetir, porque estamos preguntando otra cosa. Las mujeres no se mueven. Las mujeres, una vez que la sociedad es sedentaria, las mujeres no se mueven por el territorio, también deciden en su casa, son los hombres los que comercian, los que viajan, los que... Bueno, pues otra vez tenemos un ejemplo, esta es el caso de la conocida como mujer de Edmund, una señora que apareció en los años 60 y tiene unos 3.500 años de antigüedad, en la edad del bronce en Dinamarca. Y a mí, esta es una señora que da una información, o sea, no tenemos estos reportes, ¿vale? Esto es una gran suerte, porque en este caso lo que pasó, claro, normalmente nosotros lo que nos encontramos, cuando tenemos suerte también, es que de los cuerpos humanos lo que nos queda son los huesos, ¿no? Y nos quedamos con los tejidos, en muy pocas ocasiones nos quedan tejidos. Aquí pasó al revés. Esta fue enterrada, esta señora fue enterrada en una caja de madera y la filtración del agua hizo que lo que desaparecieran fueran los huesos, pero que se quedara el tejido. Todo lo que era pues, el pelo, la parte de la piel, la uña, se quedó preservado. Claro, eso ha permitido hacer unas analíticas que es verdad que no son tampoco los más normales, pero bueno, que también nos enseña cosas, ¿no? Entonces, esta señora, por ejemplo, se analizó el primer premolar. El primer premolar es el primero que se forma, ¿no? Se forma antes de los 3 años. Y si analizamos la composición química del diente, podemos hacer una huella isotérmica, una huella química de, oye, ¿de dónde venía esta persona? Bueno, pues esta mujer se descubrió que aunque se había instalado en Dinamarca, nació en la selva negra en Alemania, por el primer premolar, por una huella de los dientes nos vamos formando con lo que comemos, bebemos, en la voluntariedad, y en los huesos pues tenemos toda esa información. Bueno, pues, como digo, el primer premolar nos indica que nació en la selva negra. Tenía 23 centímetros de pelo, conservado. Cada centímetro de pelo representa un mes de nuestra vida. Así que podemos remontarnos aproximadamente 2 años de la vida. Esos 2 años, esta mujer viajó 2 veces entre Alemania y la selva negra. 2 veces. Y, como digo, el elemento esencial, las uñas, que también se conservaban, contaron su vida en los últimos 6 meses. Que lo pasó ya enferma en Dinamarca, donde murió y la enterraron como se enterraban los indígenas. Fue un punto especial. Esta mujer se movió durante toda su vida, y pasó en los últimos años, y con ella se movía conocimiento, con ella se movía tecnología, con ella se movía información. ¿Cómo se mueve la información? La información se mueve con la gente. Bueno, pues esta mujer estuvo, o sea, las mujeres no estudian, y además, como digo, estudios de huellas isotérmicos están viendo que las mujeres en la edad del consumo se movían más tarde de lo que hemos supuesto, hasta hoy. Pues fijaros qué información más interesante. Pues todo esto, el titular del país, de un periódico, no del país, el titular de uno de los periódicos era La chica Yeye, porque lleva manipulizado.
Entonces era la chica y de la edad. O sea, da igual la información, vamos a ver si le damos al clickbait, ¿no? Para que, o sea, correr, si le da muchas veces en internet, que la noticia tiene mucho impacto, pues mientras más ostentoso sea el titular, pues más facilidad, más probabilidad tendrá que enterar, ¿no? Bueno, pues eso. O sea que las mujeres viajan, se ponen en el territorio, cazan y pintan, ¿vale? Hacen la pintura. ¿Significa eso? ¿Ya le hemos puesto al nivel 2 en las sociedades? Pues no. ¿Qué hace eso? Vale. ¿Qué es lo que nos hemos dejado sin contar de las mujeres? ¿Qué es lo que nos hemos dejado sin contar de las sociedades? Y que es transversal, elemental, estructural. Pues una cosa a la que no hemos prestado atención histórica jamás, que es el cuidado. Jamás hemos prestado atención histórica al cuidado. Ahora con la pandemia, durante unos meses estuvimos como ahí, el cuidado, hay que nos cuidar, hay que bien, hay que se nos ha olvidado. Porque cuidamos mucho. Pero todo eso que hemos estado haciendo encerrados en nuestras casas en la pandemia, que es preparar alimentos, socializar, mantener los espacios limpios, cuidar de los pequeños, educar el televoy, que ya hemos pasado matrimonio, cuidar a las personas mayores, cuidar a las personas que se ponen enfermas. Hemos parado el mundo para cuidar. Hemos dejado de fabricar coches, hemos dejado de explotar el Amazonas, lo hemos dejado todo para cuidar. Porque eso es lo único que es fundamental y estructural en todas las sociedades. Y sin embargo, eso no tiene ningún valor histórico. ¿Por qué? Porque hemos decidido que no tenga ningún valor histórico. Porque no hay sociedad en el mundo ahora mismo que pueda vivir sin preparar alimentos, sin cuidar, sin sanar, sin socializar, sin educar. No hay sociedad. Cualquier sociedad que dejara de hacer eso moriría. Hay sociedades ahora mismo en el mundo que no practican agricultura. Y son sociedades perfectas, completas y complejas. No vayamos a pensar que son sociedades atrasadas. No. Tienen su trayectoria histórica de muchos cientos de miles de años. Hay sociedades ahora mismo que no usan cerámica. No usan cerámica. Y son sociedades perfectas, complejas y complejas. No son sociedades que quieran ser como nosotros. No. Son sociedades distintas. Pero esas sociedades tienen que cuidar, tienen que alimentar, tienen que socializar. Eso es lo que buscan esas sociedades. Pues eso, que es lo fundamental, lo estructural, eso no le hemos dado ningún valor histórico. Hemos dicho que no tiene conocimiento, que no requiere conocimiento, que no requiere tecnología, que no requiere innovación tecnológica, porque eso lo hacen las otras cosas. Pero prepararle el alimento no es tecnología, ni conocimiento, ni esfuerzo, ni experiencia, nada. O sea, nosotras ya lo sabemos, ¿verdad? Esto, o sea, sabemos ya todo eso. Lo traemos en la educación, conocimiento de todo eso. Claro, ahí lo que hemos hecho, legando el valor a esas actividades, no es solo, como digo, despreciar algo que tiene un valor social fundamental, sino que hemos negado todo el conocimiento que podíamos haber de esas sociedades y que no lo hemos hecho porque hemos decidido que no era suficientemente importante como era decidido. Entonces vamos a ver algunas de las cosas, ¿no? que hacemos. Por ejemplo, ¿y cuál es la huella arqueológica? Por ejemplo, hay una actividad, cada actividad le llamamos actividades de mantenimiento, porque el concepto doméstico creemos que es como estamos encargados de cosas negativas, ¿no? Como el trabajo doméstico es menos valorante, todo es que se paga, se paga. Pues eso es, pues entonces para cambiar el concepto negativo lo llamamos actividades de mantenimiento. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos dientes que han estado trabajando en hilo. Han utilizado la boca como una tercera mano y han hecho el hilo necesario para hacer el tejido necesario para hacer la vestimenta, la vestimenta. Fijaros, estos dientes los tienen tres mujeres de edad muy avanzada en un yacimiento de hace 3.500 años en Granada, el Castillo Nápoles, un yacimiento arcaico. Bueno, pues estos dientes de estas ranuras que ya, fijaros, esto ya tiene que ver, esto está tocando también. Bueno, pues eso es de años y años trabajando el hilo con la boca, con los dientes, para fabricar, pues, con una tercera mano, para fabricar
en este caso, algún tipo de testigo. Lo tienen 3 mujeres de edad avanzada, pero empiezan a tener algunas mujeres también de envejecimiento que son más jóvenes, es decir, también proceso de terminar con la intensiva política. Bueno, pues esto es una actividad que en la actividad de PIB que vemos muy poco en la actualidad, porque hemos entendido que como no encontramos el traje entero, o no encontramos grandes trozos de, pues no, hay muchísima información. No solo del producto, que contigo, al ser orgánico, al ser materia orgánica, se puede perder, sino sobre todo de todo el proceso de transformación de esos mismos trajes, ¿no? Tenemos tela, tenemos las pesas de los telares, los usos, la fusayola, que es tecnología punta, de verdad. O sea, yo a mí me pongo un telar ahora mismo de la conseguir y me muero de frío porque yo no sé hacer nada. Probablemente la gente aquí que sepa manejar un telar y que le haya costado mucho años de trabajo aprender a manejar un telar para hacer una tela, porque es tecnológica. Pero voy con modelo de ejemplo a los que no le hemos prestado atención. ¿Cómo se produce el textil? Otra de las cosas a las que no le hemos prestado atención, a todo lo que tiene que ver con la crianza, desde el parto hasta cualquier otro momento en la vida de esos niños. Les pongo esta imagen de este parto porque a mí me sirve para hablar de una cosa que es absolutamente cotidiana, pero que tampoco aparece en el mundo, que es todo lo que tiene que ver con los partos. Los partos, la mayoría de los partos del mundo se bien. Estamos aquí porque la mayoría de los partos del mundo salen bien. Pero hay veces que no salen bien. No salen bien porque vienen con problemas y en la trayectoria todavía con problemas. Hay un ejemplo, no este, porque este es un parto ítero, que ahora tengo que explicar el puesto. Hay un ejemplo clásico en la península ibérica, un parto del cerro de la Piña, en Murcia, un parto de hace unos 3.500 a 3.500 años, en el que hay una mujer que está dando a luz y que es un parto que denominamos distócico, es decir, un parto completo. Porque lo primero que se haga la criatura es la mano, el brazo. Ya en ese momento, en la edad del bronce, no hay conocimiento suficiente como para ese parto de tiempo. Entonces, ese parto, esa mujer muere con sacramento y el niño muere con parto. Y encontramos ese cuerpo con parte del niño todavía dentro del útero de la madre y el brazo sacado. Fijaros, en el siglo X después de Cristo, en Citero, en el castillo de Citero, en Navarra, hay un caso exactamente igual. Es una mujer que también tiene un parto de este tipo, que también tiene esa calidad, que tampoco tiene solución. Fijaros, son mujeres separadas por 4.500 años de historia, 4.500 años de historia, que están teniendo la misma experiencia. La angustia que supone es saber que eso no tiene solución. Para ella y para los que están alrededor. Y no vayamos a pensar que la gente de la prehistoria no tiene sentimiento. O sea, que tú seas mucho más frecuente que la gente se muera no significa que no importe, significa que es más frecuente. Hasta hace poco, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas tenían miedo a los hijos. ¿Es que no les importaba que se les muriera a los hijos? Pues claro que sí. ¿Era más normal que ahora que se les muriera? Sí, pero era lo mismo, ¿no? Porque no puede la prehistoria pasa lo mismo. Entonces yo pienso en esas dos mujeres separadas por 4.500 años de vida, o sea, de tiempo, de historia, que están pasando por el mismo momento. Bueno, pues mis compañeras antropólogas físicas me dicen, deberíamos revisar la bolsa de fauna, donde metemos la fauna, donde metemos los huesos de animales y los yacimientos arqueológicos, porque tiene que haber ahí neonatos y fetos, que no hemos visto. Y no lo hemos visto porque no hemos pensado que podría estar ahí. Es una única razón. Porque cuando hemos empezado a poner partos encima de la mesa, así, que yo sepa, ahora mismo puede haber 6 o 7 partos documentados, fallidos, en los últimos años. ¿Por qué? Porque ahora estamos pidiendo de que eso pueda ser así. Pero antes, como esto es muy natural, el parto es muy natural, pues no le prestamos atención. Y me dicen las compañeras antropólogas, dicen que habría de verdad que revisar la bolsa de fauna, porque estamos seguros de que hay fetos y neonatos en esas cosas. Porque una persona que no sea antropóloga física, yo acabo ahora mismo en antropología, de hecho estamos ahora mismo en
quien habla, unos yacimientos, una necrópolis megalítica, y allí siempre gente de antropología física, porque son quienes saben. Yo llevo muchos años con un muerto, muchos años. Yo una vez que la distingo, si el fémur, el no sé qué, con que esté más o menos, yo eso lo sé hacer. Pero yo veo 3 huesecillos, 4 huesecillos, y hace 10 años no se me hubiera ocurrido esto es un parque, o esto son fetos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba en el discurso, no estaba en el debate, no estaba en el debate. Y ahora sí, y ahora no lo tocamos. Mira, esto es un parto libre, no hay imágenes de parto en la historia, o sea, reproducciones, no. Nosotras, esta es una página web que ya os digo que es paswomen.net, en la que pues, lo que hacemos es que hay una serie de compañeras que nos dedicamos a estos temas desde hace 25 años y que llegó un momento determinado en que veíamos que sabíamos muchas cosas sobre las mujeres en la prehistoria, estábamos publicando en sitios muy buenos sobre las mujeres, sobre estos datos, pero que la gente no se enteraba porque en los museos seguimos sin estar, en los libros de texto seguimos sin estar, en la revista de divulgación científica en los últimos años hemos mejorado algo, porque hay gente dibujantes que son muy conscientes, pero no estábamos, y nosotras decíamos, hay que ver que no llegamos, hay que ver que no nos ponen, hay que ver que no nos buscan, hay que ver que dijimos, bueno, vale, si vamos a seguir quejándonos, pero vamos a ser proactivas. Entonces decidimos hacer una página en la que hay un montón de representaciones en la que está toda la sociedad. Algunas veces solo ponemos mujeres, como en este caso, pero en nuestras láminas normalmente hay hombres, mujeres, niños, gente con distintas capacidades, personas mayores, hay de todo, está toda la sociedad. No como hasta ahora, que solo hay hombres, en un 90% de los casos. Fijaros, el museo de prehistoria que más mujeres tiene, el museo con una exposición permanente que más mujeres tiene, es el Museo de Almería. Y tiene un 33, es decir, de cada 3 representaciones, una. Yo estoy deseando que alguien lo debate, porque yo me hice esto 15 años. Y estoy orgullosa mucho. 15 años yo diciendo, si son de cada 3, en Almería, de cada 3 representaciones humanas, una hermana. Pero en Bilbao son un 20%. O sea, de cada 10, 2. En Oviedo son un 11%. De cada 10 representaciones humanas, solo una, un poquito, es una mujer. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Pues que un niño entra a un museo, yo voy al Parque de la Ciencia de Granada y yo me creo todo lo que me cuentan del Parque de la Ciencia de Granada, de la estrella, de la circulación de la sangre. Yo me creo todo. ¿Por qué? Pues porque la gente que ha hecho eso es la que sabe. Así que no voy a los niños. Así que entiendo que una persona, un hombre, una mujer, un niño, una niña, que me escoge a ver un museo y empieza a ver hombres y hombres, el primer plano. Y las mujeres están allí en el fondo, con una olla, algo con un niño, con el tamaño, un segundo plano. Entonces entiendo que cuando la gente entre, ¿no? Diga, ¿ustedes quiénes han hecho esto? Vosotras no. Porque si vosotras hubierais estado en la historia, hubierais tenido presencia histórica, o habrían representado. Si no estáis, ¿por qué no habréis hecho nada? ¿O no? Porque si no, ¿por qué no se puede? Porque no han hecho nada. Entonces un niño ve a alguien que se parece a su abuelo, a su padre, ahí tampoco, porque tampoco se representa el niño, no sé. Pero ve a alguien que se parece a su abuelo, a su tío, a su padre, y dice, hombre, yo es que voy a ser así, yo voy a tener esa oportunidad. Y la niña no se ve. ¿Por qué no se ve? Claro, pues si no ha hecho nada. No va a hacer, si nosotros no habéis hecho nada, ¿cómo quieres tener los mismos derechos que tengo yo? Si en la historia quienes hemos estado haciendo las cosas no sido nosotros, los hombres. No me pidan los mismos derechos, si es que no los merece. Y es además que luego nos preguntamos por qué las niñas con 6 años se creen menos capaces de hablar de sus compañeros. Con 6 años. Y estoy segura que ningún padre ni una madre, ningún padre ni una madre, no, tú no vales tanto como tu hermano. No, todo intentamos que nuestro hijo y nuestra hija tengan que salgan adelante. Pero es que la sociedad nos come. ¿Por qué nos come? Es que la tele nos come, que los mensajes que damos de sociedad, ¿por qué nos come la sociedad? Y eso hay que ponerle remedio. Y eso es la situación necesaria. Por lo tanto, como digo, con esta cosita que se ha dicho, veis un pacto, ¿vale? Un pacto del número 1.
Esta imagen, para que veáis cómo trabajamos nosotras, estamos trabajando a 3 niveles. El primer nivel es el de la gente que sabe del momento histórico del que se está haciendo. Aquí, por ejemplo, son las compañeras del Instituto de Geología de la UNAM, que son especialistas en el periodo histórico. Por otra parte, el otro nivel es las personas que saben de antropología física. En este caso, la persona que nos ha asesorado, que no parte del mundo también, es Pachuca Benítez, que es una antropóloga, que es profesora asociada en la Universidad de Alicante, pero que ella es matrona, ella es de parto. Entonces, ya sabe de parto. Y la tercera mano, digamos, el tercer nivel es la propia dibujante, que es Carmen Ruiz, que precisamente le pedimos el tema a ella porque es muy realista. Entonces, se ponen las tres, Carmen hace un boceto y se ponen a discutir el boceto. Y este es el resultado final, pero en los bocetos anteriores, yo en el último capítulo del libro cuento un poco esa conversación, que es imaginaria, es decir, me he inventado, no sé por qué, pero yo me dice esta conversación del libro. Una de Pachuca dice, oye, ha dibujado mucha sangre. En este momento del papel ya no hay sangre. Porque si hay sangre tiene un problema, si es un papel en tanto normal, quita la sangre de la otra dice, oye, mira, vamos a poner una granada que sigue la cultura. O vamos a poner esta cerámica, esta decoración todavía. La propia Pachuca dice, te había puesto una barrigota en la mesa, ¿no? Y le dice Pachuca, ya no tienes barriga, todavía la tiene gorda, pero la tiene una barriga porque le había salido, o sea, tiene que tener una barriga. Estaba el agua echando un decía, había que nada, y la agua echando un huevo, no puede estar hirviendo, puede estar caliente, pero no hirviendo. Todo, con ese conocimiento se construye el cambio. Todo y cada uno, porque la mayoría de las imágenes corresponden a nuestras propias instituciones. Somos gente que trabajamos desde el paleolítico hasta el mundo ahora estamos incorporando los idiomas también, y cada uno habla de la educación. Y por tanto generamos imágenes que tienen muchas figuras. Muchas figuras. Ejemplos de parto o ejemplos de la lactancia, ¿no? La lactancia es un elemento de debate, está todos los días, ¿no? De si hay espacio para la mujer en el pecho, si no lo hay, ahí siempre estamos con ese debate actual. Y hay mucha gente que se vuelve a la prehistoria como así, no, te pienses como mucho más natural. No, la prehistoria no es mucho más natural. La prehistoria es distinto, pero una más natural, y es decisiones sociales. ¿Quién se trata? ¿El niño o niña? La sociedad se hace de distinta manera. Hay sociedades en las que el destete se alarga, o sea, no se hace se le hace más, se le aumenta durante más tiempo a un niño o a una niña con la leche materna porque tiene otra enfermedad. Entonces se hace casi como una medicina, durante más tiempo se le... Y esto no sabemos explicar por qué. Porque cuando un niño o una niña están mamando, son como supracarnívoros, ¿vale? Porque solo beben leche materna. Entonces son en el nivel trófico, en el nivel de química, que sale como que son muy altos, o sea, son supracarnívoros. Y cuando tú empiezas a introducirlo a otros alimentos de adultos, esa línea empieza a bajar, porque es combinación de la leche materna con otros alimentos, perdón, hasta que llegan al mismo nivel que la alimentación adulta. Así que podemos medir cuándo se empieza, cuándo se termina el amamantamiento y cuándo empieza el crecimiento. En cada sociedad que analizamos, puede estar en torno al año, pero hay veces que son 6 meses, 9 meses, hay veces que dura 3 años, todo el proceso de hay veces que dura 5. ¿Por qué? Porque son decisiones sociales. Aquí no todo es natural, todo es biológico, todo es esencialista, no, hay decisiones. Y hay tecnología, ¿por qué? Porque cuando una madre se muere en el parto, ojo que las mujeres no se mueren en los partos por el propio parto, sino por la infección que se produce. Eso es muy importante. O sea, de parto se mueren pocas mujeres, se mueren más de las infecciones que cogen en el entorno del momento en el que se produce el parto cuando no hay medicina higiénica. Por ejemplo, en la prehistoria y en muchos lugares del mundo en la actualidad. El problema no es el parto en sí, sino la infección que se produce. Bueno, pues ese niño o esa niña no se mueve. Esa criatura se la alimenta. Se alimenta con cacha, con pastillas, con leche, con agua, con cereales. Se usan biberones. Eso es tecnología, eso es invención. ¿Por qué? Porque es invención unas cosas y no otras. ¿Por qué un biberón no es una invención de primer nivel? Tecnológicamente. O podemos hablar del cuidado, ¿no? Toda esa
desde muy inicial. O sea, tenemos adormidera en yacimientos neolíticos. Tenemos, fijaros, es que hay poblaciones neandertales que en el sarro de los dientes de las poblaciones neandertales hemos descubierto que están masticando la corteza del sauce, que tiene ácido acetilsalicílico, que hace que sea como que no te duela la cosa, ¿no? Como un analgésico. Pero están masticando la corteza, lo sabemos. Nunca más vaya a pensar en el sarro de la misma manera. Lo sabemos por el análisis del sarro de los dientes de algunas muestras neandertales. Esto hablando para el último medio. O sea, que el conocimiento científico de las plantas y de lo que ofrece la naturaleza está ahí. A veces lo podemos detectar mejor, pero a veces que otras peor, pero hay pruebas científicas que nos están indicando eso, ¿no? O temas como el aprendizaje. Hay una cosa que en este país no nos pondremos nunca de acuerdo. Es una ley de educación, ¿verdad? ¿A que no nos vamos a poner nunca de acuerdo en una ley educativa? ¿Por qué? Porque la educación significa generar ciudadanía. Y eso hace porque esta asignatura sí que está marcada en lo que casi andamos con récord. Y sin embargo no prestamos atención a lo que significan los procesos de socialización y aprendizaje de las poblaciones del pasado, que están generando, igual que nosotros generamos ciudadanía con esa educación, las poblaciones del pasado hacen lo mismo. Pues tampoco lo tenemos atención. Y hay mucho conocimiento también de cómo se produce ese aprendizaje, no solo de tecnología, es decir, de aprender a hacer cosas, sino sobre todo de socialización, es decir, de aprender a ser. Eso se aprende muy sutilmente, ¿no? He dicho antes, las niñas con 6 años piensan que son menos capaces de sus compañeros, porque esa educación no formal está ahí. Os traigo un ejemplo de socialización de los más bonitos que hay y de los más reconocibles, porque lo podemos reconocer en el registro arqueológico, que es el caso de las niñas íberas. Las niñas íberas están peinadas con trenza hasta que llega el momento del rito de paso a la pubertad. Entonces, para un santuario se cortan las trenzas, el pelo ya corto se lo meten dentro de un velo y empieza su periodo de adolescencia, ya casi mujer. ¿Por qué sabemos? Claro, el pelo desaparece. ¿Por qué sabemos que las niñas llevan trenzas y que esas trenzas se depositan en los santuarios? Pues porque al final de esas trenzas llevan unos aretes de hierro. Claro, lo tenemos en iconografía, tenemos estatuas en las que las niñas llevan las trenzas con los aros al final. Y esos aros los encontramos en el registro arqueológico, en la excavación de los santuarios. Y podemos decir que forman parte de ese mito, ¿no? Porque esa socialización es muy importante. Con esto termino, pero hemos construido una historia en la que las mujeres hay un montón de cosas que no hacen y que no es verdad que no las hagan. Y hemos construido una historia en la que dejamos atrás todo el conocimiento y toda la experiencia y todo el bienestar que hace determinadas actividades que precisamente porque se han relacionado con las mujeres se han entendido que no tenían importancia. En una pescadilla que se envuelve la cola, las mujeres no son importantes porque hacen actividades que no son importantes, las actividades no son importantes porque las hace gente que no tiene importancia. Y así, en este círculo vicioso. Lo que intentamos, desde la arqueología con una perspectiva feminista y con una arqueología de género y de mujeres, lo que intentamos es romper esos estereotipos y que se reconozca el trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y que siguen haciendo en su mayor parte, en la actualidad. El trabajo de cuidado sigue estando sobre todo en manos de mujeres, aunque hay muchos hombres muy cuidadores y muy buenos cuidadores, eso es indiscutible, pero en nosotras sigue recayendo. Os pongo un ejemplo claro. Durante la pandemia, la producción científica de las mujeres en todo el mundo cayó en picado, mientras que la de los hombres subió. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a lo que se dedican las mujeres y los hombres se dedicaron a trabajar en sus artículos, a sacar artículos adelante y han iniciado una brecha que va a ser difícil de ponernos al día. Hay un estudio muy interesante de María Bustelo en la Complutense de Madrid que dice que la actividad doméstica que más hicieron los hombres durante la pandemia, ¿sabéis cuál fue? Ir al supermercado. Era como el ir a cazar de los prehistóricos. ¿Vale? Igual, o sea, con la misma... Así que, de verdad, lo único que quiero es que veamos que hay mucho discurso sobre nosotras que se ha construido sin ciencia y que la ciencia nos sitúa a nosotras en los sitios en los que debemos estar. Muchas gracias.
Marga me dice que si queréis hacer una pregunta, pues está abierta a contestar lo que no es obligatorio, que si alguien quiere preguntar algo, que aquí estoy, que si no, pues ya está, que no pasa nada. Sí, allí al fondo. Ante todo pedir disculpas porque he llegado tarde, o sea, no sé si a la pregunta ya la pública de tu posición. Lo poquito que estudio de historia, siempre he escuchado que las sociedades antiguas eran evidentemente matriarcales. Primeramente porque la mujer era el pozo de sabiduría, la que recolectaba de las plantas y del medio, y el hombre simplemente iba a cazar, y el segundo motivo porque era la que, gracias a ella, aumentaba la tribu. Si las mujeres no tenían niños, la tribu no iba a... Si eso es cierto, ¿en qué momento giran los demás? Ves que hay figuritas de diosas que son mujeres, pero no hay figuritas de dioses antiguos que sean hombres. ¿En qué momento gira la historia o en qué momento se tergiversa la historia? Mira, ahora vivimos en un patriarcado, ¿vale? Que es el poder por norma en manos masculinas. Eso significa patriarcado, ¿vale? El que sabéis perfectamente que si hoy naciera un hijo varón de los reyes, que ya no están para eso, pero que podría, ¿no? Sería él el heredero, no sería, no, quitarían, porque seguimos siendo una sociedad patriarcal y eso simbólicamente, más allá de que nos importen más o menos los reyes, pero simbólicamente eso es lo que significa el patriarcado, que si naciera un hijo varón, el rey sería él, el sucesor sería él, ¿vale? Y eso está en la Constitución española, que la vamos a cambiar para algunas cosas, pero para esto no la vamos a cambiar, ¿vale? Entonces, eso es el patriarcado. Lo contrario del patriarcado es el matriarcado, es decir, es el opuesto. Es decir, el poder por norma en mano femenina. Eso tampoco es lo ideal. O sea, es que eso yo tampoco quiero un matriarcado, ¿eh? Y además os digo, el matriarcado no tenemos pruebas arqueológicas, históricas o etnográficas de que haya existido alguna vez. No tenemos. No significa que no haya existido, significa que nosotros desde el presente no lo podemos reconocer. De patriarcado sí, pero del matriarcado no. Lo ideal, y lo que son las sociedades primigenias, las sociedades del Paleolítico Superior probablemente, es una sociedad igualitaria, en la que el poder se reparta por habilidad, por capacidad, por muchas cosas. Y eso sí que son sociedades que tenemos durante el Paleolítico. ¿Por qué? Porque en las sociedades del Paleolítico todo el mundo hace lo mismo. Aquí el problema es cuando la gente empieza a hacer cosas diferentes, y eso pasa en el Neolítico. Empieza a aparecer ya en el Paleolítico. Tened en cuenta que estamos hablando de miles de años. Es que explicar miles de años, así como esto no es que pase hoy y mañana ya no pase, no, estos son cientos de años de procesos históricos, ¿vale? Pero es verdad que la clave está cuando hay gente que empieza a hacer cosas diferentes y a tener cosas diferentes. Esto lo explica muy bien Almudena Hernández. Almudena Hernández es una catedrática de la Complutense de Madrid, de prehistoria, que dice hay un momento determinado, y a mí me encanta cómo le explica, en que hay alguien que produce un poco más, que tiene un poco más, que sabe un poco más, un poquito. Y es consciente de que sabe un poco más. Y entonces dice, esto está bien, saber más o tener más está bien, es poquito, pero yo voy a intentar tener un poquito más. Y las personas que tienen alrededor no se dan cuenta porque es poquito. Entonces no lo perciben como algo peligroso, como una cosa, ¿no? Ya está, eso es lo que sucede. Pero claro, la persona que está teniendo un poco más, dice, yo voy a intentar tener más poder, más cosas, más. Y además, mientras estoy procurándome tener más, voy a fabricar un argumento para que tú, que tienes menos que yo, te creas que eso es lo bueno. Que esto es lo natural, que esto es lo divino. Que tú tienes menos que yo, pero ¿por qué? Porque es que esto es así. Y entonces estoy elaborando un discurso para que tú te lo creas. Porque hay mucha gente que se crea que la desigualdad es innatural. Y la desigualdad no es natural, es una opción social. No es natural. Las personas no tenemos que ser desiguales simplemente porque está en nuestra naturaleza. No. La desigualdad es una opción. Y en ese contexto entran también las mujeres. Que como tú hubieras dicho, fíjate, es verdad que bueno, el contacto, yo eso de que, si hablamos de recolección, ¿no? De las mujeres son las que recolectan, el hombre los que cazan, y por tanto saben más ellas de agricultura, y son las inventoras de la agricultura. Bueno, son procesos muy lentos, hay mucha observación científica desde la prehistoria, pero mucha observación y, en fin, son procesos lentos y tal, ¿no? Pero sí me voy a lo segundo que has dicho, ¿no? Y es, tienen hijos, deberían estar mejor consideradas.
Pues la decisión es la contraria. Porque si tú tienes hijos, yo voy a procurar que tengas muchos y que yo les controle. Esa es la decisión que se toma. No la decisión, oye, tú tienes hijos, oye, te voy a poner en primer nivel, ¿no? Porque todas esas figurillas del Paleolítico, muchas de esas, que incluso algunas de las que he enseñado yo aquí, es verdad que muestran una preocupación por parte de esas sociedades de los ciclos naturales. Claro, es que imaginaros, en el Paleolítico, su reproducción y su vida y su subsistencia depende de la reproducción de personas, animales y cosas. ¿Cómo no van a estar preocupados por ese tema? ¿Vale? En ese sentido. Pero en vez de tomar las decisiones es decir, oye, las mujeres van a estar en el top porque es que son las que tienen hijos. No, lo que hacemos es al contrario. Lo que hizo la sociedad fue al contrario. Es decir, no tú aquí, que yo te controle, porque tu mano de obra es la que me va a permitir a mí tener más. Son procesos muy lentos. No son, o sea, si las mujeres en ese momento o las otras clases sociales hubieran dicho, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? Que yo... Pero como son procesos muy lentos, que casi no te das cuenta y encima estás haciendo el argumentario para que la otra persona piense que es lo mejor que le ha pasado nunca, pues ya lo tienes hecho así. Esto es muy resumido, un proceso que, como digo, es muy lento, ¿vale? Pero ahí está. ¿Por qué son tan necesarias las políticas, ya no de conciliación, sino de corresponsabilidad, que hay que poner encima de la mesa? Porque si nosotras, las mujeres, somos las que tenemos la capacidad de criar, lo que no puede hacer es que ese hecho coarte, limite las trayectorias vitales de las mujeres. Y como sociedad tendríamos que procurar tener políticas que permitieran que las mujeres no se vean perjudicadas la que quiera seguir con una carrera investigadora o con una carrera profesional. Eso es lo que la sociedad, reconociendo ese papel tan importante, debería hacer. No ya de conciliación, que conciliamos nosotras, sino de corresponsabilidad. Para eso también sirve poner encima de la mesa este argumentario. Muy bien, ¿hay alguna palabra más? Pues insisto en el agradecimiento, ha sido un placer. La manera como te expresas tan directamente y de forma tan contundente y sobre todo también la importancia, ¿no?, de cómo explicas también, ¿no?, la tecnología, lo que somos como personas, lo que tiene que ver nosotros la tecnología, ¿no?, que no le damos importancia, ¿no? Y bueno, pues nada, encantado de que nos haya acompañado esta tarde con esta ilustradora charla sobre nuestros orígenes y que bueno, que yo entiendo que como tú estás sentando, y parece mentira, pero estamos en el siglo XXI y en el periodo científico parece que hace un día o medio día que habéis dicho, oye, pero que existían los fetos y no nos hemos dado cuenta, o las madres que morían por un parto, ¿no? Pues lo que significa que sabemos muy poco todavía de nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Está aquí también mi compañera Ana Erika, que es la delegada de Igualdad, compañera de gobierno, que ha venido también a acompañarnos, que gracias Erika por estar con nosotros. Y bueno, y que paséis lo que queda del día lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias.